Delphias Audiolibros presenta Halo Primer Golpe. Una novela del universo Halo, escrita por Eric Nylund. Publicada en diciembre de 2003 y que llena el vacío entre Halo Combat Evolved y Halo 2. Sección 1, 3 Hold. Capítulo 7. 1750 horas. 22 de septiembre de 2552. Calendario militar. A bordo de la nave insignia sin identificar del Covenant. Sistema sin clasificar. Campo de restos de Halo. Los rayos de plasma impactaron contra el casco del Longsword y se desparramaron por el parabrisas. Los paquetes de energía brillante chisporrotearon alrededor de la cabina y levantaron surcos humeantes en el cristal. Una legión de grunts se agazapaba detrás de los cazas Seraph atracados allí y de los tanques de combustible. Algunos surgían de su escondrijo rápidamente y disparaban aquellas esferas fantasmales de plasma contra el Longsword. Les tengo, dijo Pulaski, presionando un interruptor. El tren de aterrizaje del Longsword surgió de debajo de la nave y la alzó a 1 metro del suelo. Armas preparadas, anunció Pulaski. Adiós, chicos. Activó un objetivo reticular, y barrió con él todo el hangar. Una andanada de proyectiles del calibre 120 milímetros destrozó el refugio de los grunts. Los tanques de combustible y los cazas sin escudos estallaron y lanzaron fragmentos de metal y pedazos de soldados alienígenas por toda la cubierta. El aire se convirtió en una llama ardiente, que ascendió hasta el techo y se disolvió. El hangar de lanzamiento estaba cubierto de charcos de combustible ardiendo y de cadáveres de grunts y de mecánicos del Covenant abrasados. Activando el sistema contra incendios, dijo Cortana. Unos chorros de niebla gris aparecieron desde arriba. Los fuegos se intensificaron durante un instante, pero enseguida se consumieron y se apagaron. ¿Hay atmósfera en el hangar?, preguntó el jefe. Comprobándolo, contestó Cortana. Restos de ceniza, algunos contaminantes provenientes de los cascos fundidos de las naves, y mucho humo, pero el aire del hangar se puede respirar, jefe. Bien. Se volvió hacia los otros. Vamos a entrar. Yo iré en primera posición. Locklear, tú conmigo. Sargento, irás a la retaguardia. Tendrás que llevarme contigo, dijo Cortana. Tengo los esquemas de cómo navegar con esta nave, pero los controles de los motores tienen que cerrarse manualmente. Necesitaré acceso directo a los sistemas de datos del mando de la nave. El jefe dudó. Su armadura permitía llevar almacenada una IA como Cortana en una capa especial de cristal. En Halo, Cortana se había convertido en una ayuda táctica imprescindible, pero usaba parte de la interfaz neural de su armadura para sus procesos, lo que colocaba restricciones literales al cerebro del jefe. Y después de salir del sistema informático de Halo, había estado actuando de forma un tanto extraña. Apartó de su mente su incomodidad. Si Cortana se convertía en un problema, la apagaría. Espera, le dijo. Apretó una tecla en el terminal informático y descargó Cortana en un chip de datos. Un momento después, el terminal mostraba un color verde. Retiró el chip y lo deslizó en un puerto, en la parte posterior de su casco. Sintió un mareo momentáneo, seguido por la sensación familiar de mercurio y hielo invadiendo su cráneo cuando Cortana se conectaba. Veo que todavía queda mucho espacio por aquí, comentó ella. El jefe ignoró sus habituales bromas e hizo un gesto con la cabeza a Johnson y a Locklear. En marcha. El sargento Johnson presionó el botón de apertura de la puerta y la escotilla lateral se abrió. Locklear apoyó el fusil en su hombro y disparó a través del agujero. Un par de grunts, que se habían agazapado cerca del Longsword para protegerse del fuego, cayeron de espaldas sobre la cubierta. La fosforescente sangre emanaba de sus formas tendidas boca abajo. El jefe se lanzó por la escotilla abierta y rodó hasta caer de pie. Su sensor de movimiento captó 3 objetivos a su lado. Se giró y vio un trío de mecánicos del Covenant. Apartó el dedo del gatillo. Los mecánicos no suponían ninguna amenaza. Aquellas extrañas criaturas de 1 metro de altura flotaban por encima de la cubierta. Usaban bolsas de un gas más ligero que el aire que producía su propio cuerpo, para mantenerse en el aire. Con los tentáculos y los sensores exploraban una maraña de conductos de combustible, y reparaban rápidamente las tuberías y los surtidores. Es curioso que todavía no haya aparecido el comité de bienvenida, susurró Cortana. He comprobado el listado de personal de la nave, hay 3000 Covenant, la mayoría son mecánicos. Hay una compañía ligera de grunts y solo un centenar de élites. ¿Solo un centenar?, farfulló el jefe. Hizo un gesto a su equipo para que avanzase hacia una puerta pesada que había al fondo del hangar de lanzamiento. El aire estaba lleno de humo y de la niebla ignífuga, lo que reducía la visibilidad a tan solo una docena de metros. El sonido traqueteante de los fusiles de asalto resonó en todo el hangar. El jefe giró a su derecha y alzó su propio fusil. Locklear estaba de pie ante los cuerpos derribados de los mecánicos. Disparó una ráfaga más contra los alienígenas caídos. No malgastes tu munición, cabo, dijo el sargento. Aunque son feos, son inocuos. Ahora lo son, sargento, replicó Locklear. Se limpió una salpicadura de sangre alienígena de la mejilla e hizo una mueca. El jefe tendía a mostrarse de acuerdo con las valoraciones que hacía Locklear de la amenaza Covenant. Sin dudas, mata. De todos modos, en aquellos momentos consideraba la acción del joven marine innecesaria.
y un poco descuidada. La arquitectura del hangar de caídas del Covenant era similar al interior de la otra nave del Covenant en la que había estado recientemente el jefe maestro, la Trutan Reconciliation. Unas luces suaves e indirectas iluminaban las paredes de un tono púrpura oscuro. El metal alienígena parecía grabado con patrones geométricos extraños y levemente resplandecientes. Los patrones se iban entrecruzando. El techo era abovedado e innecesariamente elevado. Quizás debía medir 10 metros. En contraste con las naves humanas, era un desperdicio de espacio. El jefe vislumbró una puerta enorme al fondo del hangar. La puerta tenía una forma hexagonal irregular, y era lo bastante grande para que todo el equipo pudiese entrar al mismo tiempo. Aunque no sería tan estúpido para adoptar esa formación en territorio hostil. La puerta estaba formada por 4 secciones que se replegaban cuando se activaba la cerradura del centro. Por ahí podemos acceder al corredor principal, indicó Cortana. Y desde ahí, al puente de mando. El jefe hizo una señal a Locklear para que se colocara a la derecha de la puerta, y envió al sargento Johnson a la izquierda. Teniente Haverson gritó: «Usted estará a la retaguardia. Polaski, activa los controles de la puerta. A partir de ahora, solo señales manuales». Haverson saludó irónicamente al jefe, pero a continuación sujetó con fuerza su arma y comprobó el hangar. Polaski avanzó y se agachó al lado del panel que había en el centro de la puerta. Le dio la vuelta a su gorra, miró de nuevo al jefe y alzó un pulgar. El jefe alzó su fusil y asintió con la cabeza. Le daba permiso para abrir la puerta. La chica acercó la mano a los controles. Antes de tocarlos, la puerta se abrió. De pie en el lado opuesto de la entrada había 5 élites. 2 estaban escudados por ambos lados de la puerta. Un tercero estaba de pie en medio del corredor, con el fusil de plasma apuntando al jefe. Detrás de él, el cuarto élite cubría las espaldas de la formación, y un último élite estaba agachado ante el panel de control de la puerta, casi tocando a Polaski. El jefe disparó 2 balas por encima de la cabeza de Polaski. El primero alcanzó al élite que estaba en medio del corredor. El segundo golpeó al élite que estaba en la retaguardia. Los guerreros alienígenas no habían activado sus escudos, y las balas de 7,62 milímetros les atravesaron las armaduras. Los 2 élites cayeron sobre la cubierta. Los camaradas que permanecían a ambos lados de la puerta aullaron y atacaron. El gemido de los fusiles de plasma resonó en todo el hangar, mientras los rayos de energía blanca y azul chocaban contra los escudos del jefe. El escudo se apagó, y el zumbido insistente del indicador de advertencia resonaba en el casco. Los destellos de las armas energéticas le nublaron la visión. Intentó meterle un tiro al élite que estaba frente a Polaski, pero no podía. No tenía el camino despejado. El élite sacó una pistola de plasma. Polaski desenfundó su propia arma. Ella fue más rápida. O más afortunada. La pistola abandonó la funda. La alzó y disparó. La pistola detonó y una bala golpeó el mismo centro del alargado casco del élite. La bala del élite se desvió y se perdió en la estancia que Polaski tenía a sus espaldas. Polaski vació el cargador en la cara del extraterrestre. Un par de balas hicieron que el alienígena cayese de espaldas. El escudo se le apagó y el resto de disparos atravesaron la armadura y los huesos. Cayó de espaldas, se estremeció y murió. Johnson y Locklear desencadenaron un fuego cruzado infernal por el interior del pasadizo y se ocuparon de los élites que quedaban. Polaski se estiró sobre las planchas de cubierta. «Ahora nos entendemos», graznó Johnson. «Un tiroteo como Dios manda». 10 metros más allá, en el corredor, una docena más de élites doblaron una esquina. «Oh», murmuró Locklear. «Sargento», gritó el jefe. «El control de las puertas». John se desplazó hasta la posición de Polaski en 2 rápidas zancadas. La cogió por el cuello y la apartó de la línea de fuego. Los rayos de plasma cruzaban por el aire, en el lugar donde había estado ella. La dejó caer. Preparó una granada y la lanzó contra los élites que se aproximaban. El sargento disparó su fusil de asalto contra los controles de la puerta. Explotaron en una lluvia de chispas, y la puerta se cerró de golpe. Un golpe sordo resonó al otro lado del grueso metal, y a continuación un escalofriante silencio se cernió sobre el hangar. Polaski se puso de pie con dificultad y colocó un cargador nuevo en su pistola. Las manos le temblaban. «Cortana», dijo el jefe, «necesitamos una ruta alternativa para acceder al puente de mando». Una flecha azul se iluminó en el HUD. El jefe se dio la vuelta y descubrió una escotilla a su derecha. La señaló e hizo gestos al equipo para que se dirigiera hacia ella. Corrió hacia la escotilla y activó el panel de control. La pequeña portezuela se deslizó y reveló detrás un estrecho corredor, que se adentraba en la oscuridad. No le gustaba. Aquel pasadizo era demasiado estrecho. Demasiado oscuro. Era el lugar perfecto para una emboscada. Consideró brevemente la posibilidad de volver a la puerta de acceso principal, pero abandonó la idea. De las junturas de la puerta surgía humo y chispas. Las fuerzas Covenant que seguían al otro lado se abrían camino. El jefe activó los filtros de visión para ambientes con poca luz y la oscuridad fue sustituida por una luz fluorescente verdosa y granulada. No había contactos. Hizo una pausa para dar tiempo a que sus escudos se recargaran, y después se lanzó al interior,
agachado. Se adentraba con el fusil en ristre. El interior del pasadizo se estrechaba todavía más, y el color púrpura de la superficie se oscurecía. El jefe tenía que colocarse de lado para poder pasar. Tiene todo el aspecto de ser un acceso de servicio para los mecánicos, explicó Cortana. Los guerreros élite lo tendrán complicado para seguirnos. El jefe gruñó para expresar su acuerdo mientras seguía avanzando. Su escudo chocó contra la pared con un sonido rasgador y una lluvia de chispas. Era demasiado estrecho. Apagó los escudos, lo que lo dejaba con la anchura justa para colarse por el corredor. Locklear iba detrás de él, seguido de Polaski y el sargento. Haverson cerraba la marcha. El jefe señaló a Haverson y a la puerta. El teniente frunció el ceño y asintió. Haverson cerró la escotilla y arrancó los circuitos del mecanismo de control. En el hangar de lanzamiento había docenas de mecánicos, y en la nave había los suficientes para merecer su propio túnel de acceso. El jefe no había visto nada parecido en La Verdad y Reconciliación. En realidad no había visto ni un solo mecánico en la otra nave. ¿Qué distinguía a aquella nave? Iba armada como una nave de combate, pero contaba con la tripulación de apoyo de una nave de reparaciones. Detente, dijo Cortana. El jefe se paró y apagó los altavoces externos, para poder hablar con total libertad. ¿Algún problema? No. Un respiro, quizás. Mira a tu izquierda, y después 20 centímetros hacia abajo. El jefe fijó la mirada y observó que de una sección de la pared sobresalía una abertura no mayor que la punta de su pulgar. Es un puerto de datos, o lo que los mecánicos Covenant consideran uno. Estoy captando señales de reconocimiento, que salen de él en ondas de frecuencia corta e infrarrojos. Por favor, deslízame en él. ¿Estás segura? Aquí contigo no sirvo de mucho. Cuando esté en contacto directo con la red de combate de la nave, podré infiltrarme y dominar sus sistemas. Igualmente necesitarás llegar al puente y darme acceso manual a los sistemas de motores. Mientras, quizás pueda hacerme con el control de los sistemas secundarios y ganar algo de tiempo. Si estás segura. Cuando no lo he estado, le espetó. El jefe podía notar su impaciencia a través de la interfaz neural. Retiró el chip de datos de Cortana del puerto de su casco. El jefe notó cómo abandonaba su mente, como el calor volvía a su cabeza, latiendo al mismo ritmo que su corazón. Y de nuevo se sintió solo dentro de la armadura. Colocó el chip de Cortana en el puerto de datos del Covenant. La cara de Locklear estaba deformada con una mueca de asco. No pondría una parte de mí en eso ni por todo el dinero del mundo. El jefe hizo el gesto de cortar la garganta, y el marine volvió a callar. Estoy dentro, dijo Cortana. ¿Cómo es?, preguntó el jefe. Hubo una pausa de medio segundo. Es distinto, contestó Cortana. Avanza 30 metros por este pasadizo y gira a la izquierda. El jefe siguió adelante con su equipo. Es muy distinto, murmuró Cortana. Habían creado a Cortana con software intrusivo. La habían programado con cada truco sucio y cada algoritmo que pudiese romper códigos que la sección 3 de la Oficina de Inteligencia de la Marina hubiese creado jamás, a los que había que sumar unos cuantos trucos que ella había desarrollado por sí misma. Era la espía electrónica definitiva. Se deslizó al interior del sistema Covenant. La primera vez que enlazó con aquella red, cuando se acercaban a la nave insignia con el Longsword, había sido sencillo. Había hecho que las armas realizaran un diagnóstico del sistema. El Covenant había determinado el problema y había reiniciado rápidamente el sistema, pero le había dado a Polaski los segundos necesarios para que sus lentos reflejos humanos pudiesen conducir la nave al interior del hangar de lanzamiento. ¿Cómo es?, preguntó el jefe. Ahora el elemento sorpresa había desaparecido y los sistemas contra intrusiones funcionaban al nivel de máxima alerta. Había algo más merodeando por el sistema. Había unas ondas delicadas que rebotaban al borde de la presencia de Cortana, la examinaban y se retiraban. Sentía como si hubiese alguien más en aquel sistema. ¿Una IA del Covenant? Nunca habían recibido informes sobre inteligencias artificiales extraterrestres. Aquella posibilidad la intrigaba. Es distinto, contestó por fin. Examinó los planos de la nave, cubierta a cubierta, y superó los 3000 sistemas de seguridad de la nave. Escogió la ruta más rápida hacia el puente desde su posición actual y la almacenó en un buffer terciario que había robado. Puso en multitarea una porción de sí misma y siguió analizando la estructura de la nave y sus subsistemas. Avanza 30 metros por este pasadizo y gira a la izquierda. Cortana se conectó a las cámaras externas de la nave y detectó los 6 cruceros Covenant. Habían dejado de perseguir el Longsword y ahora flotaban a 100 kilómetros por el lado de estribor de la nave. Las extrañas naves de transporte del Covenant, en forma de U, salían de los cruceros y se dirigían como un enjambre hacia la nave insignia. Aquello significaba problemas. Dentro de la nave insignia detectó una docena de equipos de rastreo de élites barriendo los corredores. Saturó los sistemas de rastreo de la nave, generó fantasmas electrónicos del jefe y de su equipo en un camino que se dirigía directamente al morro de la nave, donde normalmente había los centros de mando y control de las naves del UNSC. Quizás podría engañar a los élites y enviarlos a una caza a ciegas. Cargó las coordenadas de los enemigos en el HUD del jefe. El cosquilleo
rayo de la retroalimentación atravesó el flujo de datos. Cortana se centró en la fuente de ese flujo, escuchó, descubrió una pauta no aleatoria en la señal y cortó el contacto. No tenía tiempo para jugar al escondite con quienquiera que estuviese en el sistema. Cortana tuvo que admitirse a sí misma que no tenía la energía para enfrentarse a un posible enemigo artificial. Había absorbido una cantidad enorme de datos de los sistemas de Halo, eones de informes sobre la ingeniería y el mantenimiento de Halo, sobre la biología extraterrestre del Flood, y cada pedazo de información sobre los antiguos, a quienes el Covenant adoraban tanto. Necesitaría una semana sin descanso para procesar toda aquella información, examinarla, recopilarla, codificarla y comprenderla. Incluso comprimidos como estaban, los datos la llenaban y saturaban sus subsistemas ópticos, que normalmente reservaba para los procesos. Tenía la sospecha tenaz de que la compresión de los archivos se había hecho descuidadamente, y que los datos sobre Halo podían estar corruptos. De hecho, la gran cantidad de información que había copiado la hacía sentirse hinchada, y era más lenta y menos efectiva. Todavía no se lo había comentado al jefe, casi ni podía admitírselo a sí misma. Cortana estaba extremadamente orgullosa de su intelecto, pero operar como si no hubiese nada distinto sería una estupidez. Envió una contraseñal de bloqueo a través de la conexión por la que el otro intentaba contactar con ella. La porción de su conciencia que estaba examinando la estructura de la nave descubrió que había otro punto de acceso hacia el puente. Estúpida, tendría que haberse dado cuenta antes. Pero habían archivado esta segunda entrada en los planos del sistema de emergencia. Era un corredor diminuto que conectaba con una serie de cápsulas de escape. Una de las aperturas de ventilación del pasadizo de los mecánicos se abría hacia ese camino. Jefe, hay otra vía hacia el puente. Afirmativo. Espera. Oyó una ráfaga de disparos por la radio, y a continuación nada. Sigue, Cortana. Cargando la ruta. No creo que quepas por este nuevo pasillo con tu armadura. Sugiero que dividas el equipo y que avancéis por ambas rutas, para maximizar las posibilidades de conseguir llegar al puente. Comprendido, contestó el jefe. Pulaski y Haverson, conmigo. Johnson y Locklear, seguí la ruta de las cápsulas de escape. Cortana continuó siguiendo el rastro de los dos equipos y las posiciones de las partidas Covenant. Hizo réplicas de las imágenes electrónicas de los equipos, para confundir al enemigo. Laia captó un incremento en la banda de comunicaciones entre la nave insignia y los cruceros. Informes sobre los invasores. Una llamada de auxilio. Una advertencia para reenviar a su mundo de origen. Había referencias al sagrado, y habían intentado codificar aquellos mensajes para mantenerlos en secreto. Era curioso. Tendría que investigar qué creía el Covenant que era tan importante como para mantenerlo oculto. Mientras descifraba aquellos mensajes y otras referencias cruzadas, y los archivaba en sus archivos de comunicación, detectó una subida de energía en los sensores laterales de la nave insignia. Uno de los cruceros de estribor se alejó todavía más. Se dio la vuelta. Los motores se encendieron. La negrura azul alrededor se llenó de un tono azul eléctrico. La nave Covenant aceleró, rasgó la noche y desapareció en el espacio estelar. Cortana apuntó el vector de salida para referencias futuras, una posible pista para la localización de su mundo. Era asombroso que el Covenant pidiese ayuda. Sus guerreros eran extremadamente orgullosos. Casi nunca huían de una pelea. Nunca pedían ayuda. No para ellos. Y de nuevo, esa nave, aunque estaba armada para la guerra, no parecía llevar la tripulación necesaria para un combate. Solo transportaba a un centenar de élites y todo un ejército de mecánicos. Mientras Cortana se planteaba todo esto, continuaba generando contraseñales para encajar con la sonda que había enviado la otra presencia del sistema. Esperaba poder camuflar su actividad el máximo tiempo posible. La otra señal se convirtió en una serie de funciones Bessel, y ella las compensó. Automatizó el proceso, haciendo que una porción del propio ordenador de navegación del Covenant se encargase de ello, y a continuación desplazó los fantasmas electrónicos del jefe y de los otros para confundir a las fuerzas de élites que los perseguían. Al mismo tiempo continuaba estudiando la nave Covenant y sus sistemas. Era una oportunidad única. La información de su motor estelar avanzado, de sus armas, podría significar un gran salto evolutivo de décadas para la tecnología humana. ¿Cortana? La voz del jefe interrumpió su concentración. Se oía el sonido de rayos de plasma y de armas automáticas disparando. En el corredor hay élites con escudos de camuflaje activados. Necesitamos poder rodear esta intersección. No había tenido en cuenta la tecnología de modificación de la luz de los élites. Estaba haciendo demasiado. Se estaba extendiendo demasiado. Detuvo el curso del estudio de la tecnología Covenant y le buscó al jefe una forma de poder atravesar aquel cruce de caminos. Reinició sus rutinas de comunicaciones y protocolo humanos. Panel de acceso a tu derecha, jefe. Descended 3 metros, seguid 5 metros adelante, girad a la izquierda y volved a subir. Oyó una explosión. Lo tenemos, contestó el jefe. Cortana tenía que concentrarse en proteger al jefe. Detuvo el resto de rastreos y estudió al milímetro los planos de la nave. Tenía que haber algo que pudiera usar, un arma, una forma de detener a sus enemigos. Ahí,
la terminal de refuerzo de los procesadores atmosféricos. A diferencia de los otros sistemas, habían clasificado este en la prioridad inferior y las capas de seguridad eran mínimas. Generó centenares de miles de códigos Covenant en un microsegundo y se introdujo en el sistema. Desvió los conductos de aire de los corredores que ocupaban el jefe y su equipo hacia el sistema de ventilación principal. Después asignó las bombas de tratamiento para que sirvieran al resto de la nave y las activó. A la inversa, las señales de advertencia destellaron a través de todos los sistemas del Covenant cuando la presión cayó súbitamente en el 87% de las estancias. Las silenció. La otra presencia del sistema intentó apagar las bombas, pero Cortana bloqueó su señal y asignó un nuevo código de seguridad a los sistemas. Lamentamos informarle. Escuchó como la otra ya gritaba, el eco de un eco que reverberó a través de todos sus procesadores. Conocía el sonido, era familiar, como una voz humana, pero estaba terriblemente distorsionado. Comprobó las cámaras de toda la nave y vio Grunt chillando y cayendo al suelo cuando el metano empezaba a escapar de sus aparatos de respiración a causa del descenso de la presión. Los mecánicos se pusieron azules, disminuyeron su velocidad y murieron. Se quedaron flotando en el mismo sitio, con los tentáculos retorciéndose todavía, buscando algo que poder reparar. Los equipos de caza formados por élite se detuvieron en los pasadizos, se agarraron las gargantas, le hicieron chasquear las mandíbulas, buscando un aire que ya no seguía ahí. Se tambalearon y se ahogaron. Un impulso parpadeó a través de su subrutina ética y generó un comando de interrupción, diseñado para hacerla detenerse y pensar dos veces sus decisiones. Pero Cortana sabía que era cuestión de matar o morir. Redirigió todas las señales de la rutina de ética y las apagó. No podía permitirse que unas consideraciones secundarias de aquel tipo la frenasen. Jefe, susurró por radio. Ten en cuenta que los corredores que ahora cargaré en tu sistema de navegación ya no contienen atmósfera. Adentrarse en alguna de estas áreas supondría la muerte para el resto de tu equipo. Comprendido, contestó el jefe después de una pausa de 3 segundos. El descifrado de los comunicados del Covenant con referencias al sagrado llegó al final de su ciclo. El lenguaje que se usaba era inusitadamente adornado, incluso más que la florida prosa que usaban normalmente los élites de mayor rango. Era imposible desarrollar una traducción literal, pero dedujo que algún alto dignatario se dirigiría hacia Halo. Pronto, el visitante era tan importante que aquellas naves de combate eran únicamente una avanzadilla. Llegarían más naves, centenares. Jefe, empezó Cortana. Quizás tengamos prob. Espera, Cortana, la interrumpió el jefe. Estamos en el exterior del centro de mando. ¿Nos puedes decir cuántos hay dentro? Negativo. Han desconectado los sensores del puente. Ya habéis oído a Cortana, continuó el jefe, dirigiéndose a sus compañeros. Espera cualquier cosa. Sargento, tú y Locklear, colocaos en posición. Recibido, susurró el sargento Johnson. En posición, y listos para patear culos Covenant. Estamos a punto de hacer estallar la puerta de este lado. Cortana. Espera. Cortana sintió el incremento energético en los sensores laterales de la nave insignia. Los cruceros Covenant habían vuelto, las armas de plasma se estaban calentando, se estaban preparando para disparar. Jefe, dijo Cortana. Date prisa. Granadas de plasma a mi señal, ordenó el jefe por el sistema de comunicaciones. Ahora, lanzadlas y cubríos. El jefe lanzó 2 granadas de plasma. Ardían con el brillo del magnesio, y se adhirieron a la pesada aleación de las puertas metálicas que cerraban el puente. Aquella era una de las propiedades más útiles de aquellas armas alienígenas. Dobló la esquina del corredor y escudó a Javerson y a Polaski. Pasaron 5 segundos, y un destello llenó el pasadizo. El jefe volvió hacia las puertas. En las zonas donde habían estallado las granadas brillaban como un espejo, pero seguían ilesas. Ni un centenar de granadas hubiese logrado atravesar aquellas puertas, pero cuando las granadas del Covenant estallaban interferían en los sistemas electrónicos y los escudos. El jefe metió sus dedos, enfundados en el guantelete, por la rendija de la puerta, esperando que la disrupción hubiese apagado los motores y los escudos que mantenían cerradas las puertas. Buscó un buen punto de apoyo e intentó separar las puertas. Se deslizaron solo unos centímetros, y se detuvieron. El jefe se recolocó y tiró de nuevo de ellas, pero las puertas se mantuvieron en su sitio. Los sensores de movimiento del jefe emitieron una advertencia. Algo se movía directamente en el otro lado de la puerta. Colocó el cañón de su fusil de asalto en la estrecha abertura y apretó el gatillo. Los casquillos cayeron sobre la cubierta con un chasquido. Del otro lado les llegó un aullido, y una voluta de humo gris surgió de la rendija. El jefe se colgó el fusil, agarró las puertas, flexionó los brazos y tiró de nuevo. En esta ocasión, el pesado metal se desplazó. Un rayo de plasma se desparramó por encima de sus escudos y lo cegó. Le hizo caso omiso, cerró los ojos y siguió forzando la puerta. Otro disparo de plasma le alcanzó en medio del pecho. Había logrado separar medio metro de las puertas. Suficiente. Se apartó a un lado y le dio a sus escudos un segundo para regenerarse. Nada. La alarma del traje bramaba,
insistente. Miró a través de los puntos brillantes que nublaban su vista y miró el control de daños. La temperatura interna de la Mjolnir superaba los 60 grados, y el jefe podía escuchar el gemido de los microcompresores de la armadura, intentando equilibrarla. «Marines», gritó. «Fuego de cobertura». «Claro que sí, jefe maestro», se mostró de acuerdo Leclerc. Se apoyó sobre una rodilla y disparó a través de la abertura. Johnson mantuvo su posición y disparó por encima de la cabeza del joven marine. El jefe reinició el software de control de la temperatura. Nada. El sistema de escudos estaba muerto. Los disparos se detuvieron. «Se me han acabado», comunicó Leclerc. «Ahora empiezo yo», contestó el jefe. Se lanzó al interior de la sala y pisoteó el cadáver del élite que había ante la puerta. Le había destrozado el torso a tiros cuando intentaba mantener las puertas cerradas. El jefe comprobó la sala. Era circular, de 20 metros de diámetro, y en el centro había una plataforma elevada de 10 metros de ancho, rodeada por superficies llenas de controles holográficos. La plataforma central flotaba sobre un agujero del suelo. Dentro del agujero había conductos ópticos destrozados, y 3 mecánicos temblando de miedo. «No disparéis a los mecánicos», advirtió Cortana. «Les necesitamos». «Recibido», contestó el jefe. «Leclerc, confirma que has comprendido la orden». Se produjo una pausa. «Recibido», dijo al fin Leclerc. En las paredes circulares, unas pantallas que iban del suelo al techo mostraban el estado de la nave insignia y una variedad de cartas estelares y gráficos, salpicados con la extraña caligrafía del Covenant. También mostraban el espacio que les rodeaba, y los 5 cruceros Covenant que seguían y se acercaban a ellos. El jefe captó un movimiento con su visión periférica. Un élite con una armadura negra se materializaba delante de la pantalla de la pared. El camuflaje de manipulación de la luz se estaba disolviendo. Caminaba hacia el jefe, rugiendo desafiante. El jefe alzó el fusil y apretó el gatillo. El cañón escupió 3 balas, y el cerrojo se abrió. El contador de munición indicaba los números 00. Estaba vacío. Los disparos destellaron al chocar contra el escudo del élite. Una bala afortunada logró penetrarlo y le deformó el hombro. La sangre entre púrpura y negra salpicó la cubierta, pero el alienígena ignoró la herida y siguió adelante. Haverson se lanzó al interior de la sala y alzó la pistola. «Aguanta», gritó mientras quitaba el seguro de su arma. El élite desenfundó una pistola de plasma y disparó contra el teniente, pero sin quitarle los ojos de encima al jefe. Haverson lanzó una maldición y salió de la sala con la carga de plasma persiguiéndole. El jefe cambió la forma de sujetar el fusil. Se agachó, en una posición de combate cuerpo a cuerpo. Incluso sin los escudos, confiaba en poderse ocupar de un solo élite. El alienígena se quitó el casco y lo dejó caer. La pistola de plasma golpeó contra la cubierta con un sonido metálico. El monstruo se inclinó hacia adelante, con las mandíbulas separadas en una mueca que el jefe supuso que era una sonrisa. Se acercó más, y una espada de energía azul y blanca cobró vida en sus manos. El élite alzó su arma y embistió. Sección 1, 3 Hold. Capítulo 8. 1802 horas. 22 de septiembre de 2552. Calendario militar. A bordo de la nave insignia sin identificar del Covenant. Sistema sin clasificar. Campo de restos de Halo. El jefe maestro se agachó cuando la sisante hoja de energía iba a cortarle. Se lanzó hacia el élite y golpeó el torso del alienígena con la culata de su fusil. El élite se dobló, y el jefe se preparó a aplastarle el cráneo. Pero el alienígena rodó sobre sí mismo. Hubo un borrón de movimiento cuando la hoja de energía salió disparada y cortó en 2 el fusil de asalto. Las 2 partes del destrozado MA5B cayeron sobre la cubierta. La espada de energía chisporroteante no alcanzó al jefe por muy poco. La temperatura interna de la Mjolnir seguía elevándose. No podía arriesgarse a esquivar los golpes a tan poca distancia, por lo que el jefe maestro hizo lo último que esperaría la criatura. Se acercó aún más y la agarró por las muñecas. Los músculos de los brazos del élite eran tan duros como el hierro, y forcejeó para liberarse del jefe. Este dobló el brazo con el que sujetaba la espada de energía, y alejó de sí la hoja. Hacerlo requirió casi toda su fuerza y tuvo que aflojar la presa en la otra mano del élite. La hoja de energía se movía peligrosamente cerca de la cabeza del jefe. No la alcanzó por menos de 1 centímetro, y lanzó una lluvia de estática encima del HUD del jefe. La hoja era un triángulo aplastado de plasma al rojo-blanco, contenido en un campo electromagnético que emanaba de la empuñadura. El jefe había visto aquel tipo de armas partiendo por la mitad a miembros de la ODST ataviados con armaduras, y abrir agujeros en planchas blindadas con titanio Aún peor, aquel élite era duro, astuto, y estaba bien entrenado, y él llevaba días luchando sin descanso en Halo. El jefe sentía cada herida, cada músculo magullado, cada tendón tenso de su cuerpo. Haverson y Polaski se desplazaron hasta el puente, con las pistolas desenfundadas, pero ninguno de ellos tenía una línea de fuego despejada. «Apártate, jefe», gritó Haverson. «Maldición, no podemos disparar». Era más fácil decirlo que hacerlo. Si lo soltaba, el élite lo partiría en 2. El jefe maestro gruñó,
forcejeando para darle la vuelta al élite. El alienígena se resistió durante un segundo, y luego, en lugar de seguir luchando, se movió hacia atrás, con lo que se colocó en el camino de los compañeros del jefe. El élite colocó en un ángulo plano la hoja de la espada, de manera que el arco de energía apuntase hacia Haverson y Polaski. Haverson gritó y cayó al suelo cuando la hoja de plasma le cortó la pistola y el pecho. Polaski se cagó en todo y disparó una sola bala, que rebotó en el escudo del élite. El alienígena miró el lugar de donde había salido el disparo y gorjeó en su idioma gutural. «Saca al teniente de aquí», le ordenó el jefe maestro. Alzó la rodilla hasta el pecho y la soltó con una poderosa patada. Su bota golpeó el peto de la armadura del élite. El escudo de energía del alienígena destelló, se apagó y el peto se rompió como si fuese porcelana. La criatura reculó unos pasos, arrastrando consigo al jefe maestro. Tosió grumos de sangre púrpura y negra que salpicaron el visor de John, y le oscurecieron la vista. El pie de la criatura pisó algo que había en el suelo, el casco, y perdió el equilibrio. Cayeron juntos al suelo. El jefe maestro mantuvo la presa sobre el brazo de la espada del élite. La otra mano estaba libre, y agarró la pistola de plasma que seguía en el suelo. El cañón del arma empezó a cargarse de energía de un tono verde enfermizo. El jefe rodó a su derecha cuando se disparó el arma. Una esfera de plasma cruzó toda la estancia y acabó chocando contra las pantallas del fondo. Los instrumentos parpadearon, y empezaron a soltar chispas cuando el rayo de energía fundió sus sistemas. Antes de que las pantallas se apagasen, el jefe maestro pudo ver como uno de los cruceros del Covenant abría fuego. Una lanza de plasma cruzaba el espacio hacia la nave insignia. El jefe y el élite siguieron forcejeando, y se alzaron. El jefe apartó a un lado la pistola de plasma, que fue a chocar contra el centro de control. La boca del élite se abrió e intentó morder al jefe. Ahora estaba enfadado, aterrorizado. Y el jefe notaba cómo se hacía cada vez más fuerte. Su presa sobre la criatura se debilitaba. Algo se movía por detrás del élite. El sargento Johnson y Locklear seguían intentando abrir la escotilla de su lado más que una pequeña rendija. «Sargento, prepárate a disparar». «Preparado, jefe maestro», gritó el sargento desde el otro lado de la escotilla. El jefe apretó más la muñeca del arma del élite, colocó el antebrazo en la garganta del alienígena y lo empujó hacia atrás, a través del puente. Estampó a la criatura contra la escotilla parcialmente abierta. La hoja de energía cortó la armadura del jefe maestro, e hizo hervir parte de la aleación que le protegía el brazo. «Sargento, ya». «Fuego». El estruendo de un disparo surgió de la escotilla, parcialmente amortiguado porque las balas impactaron directamente contra la espalda del élite. El alienígena olió y se retorció, pero siguió sujeto al jefe maestro. El guerrero extraterrestre hundió todavía más la hoja, que penetró a través de las capas de cristal de la armadura Mjolnir. El gel hidrostático empezó a brotar por la grieta, mezclado con la propia sangre del jefe. «Sigue disparando». Un agujero de bala apareció a través del peto roto del élite, y pedazos de armadura y de carne destrozados rociaron al jefe. El jefe maestro golpeó al élite contra la mampara de la pared, y un panel de control detrás del alienígena soltó chispas. La puerta del corredor de salida se abrió con un herido, y la criatura dio unos pasos atrás. El alienígena perdió el equilibrio, y por fin el jefe consiguió algo de ventaja. Empujó al élite hacia atrás y le golpeó el brazo contra la pared. El metal alienígena resonó como un gong, y el élite dejó caer su espada de energía. La hoja gorgoteó y se apagó cuando los mecanismos de seguridad desconectaron para siempre el arma. El jefe siguió obligando al alienígena a recular, paso a paso. La cubierta resbalaba a causa de la sangre. Por fin hizo que el élite girase hacia la derecha, y golpeó con todas sus fuerzas y con la mano abierta contra el pecho herido del alienígena. El élite aulló de dolor y huyó hacia atrás, a través de la escotilla abierta de una cápsula de escape. «Fuera de la nave», dijo el jefe. Golpeó un control y la escotilla se cerró de golpe. Se oyó un sonido agudo y metálico cuando los amarres de seguridad se soltaron. La cápsula se soltó del casco con un chirrido. El jefe respiró. Le caía el sudor sobre los ojos, lo que emborronaba momentáneamente su visión. «Buen trabajo, sargento». Locklear jadeó. Le ardía el hombro. Intentó moverlo, pero estaba entumecido y no respondía. La nave dio un bandazo. «Impacto de plasma en la cubierta exterior de estribor», indicó Cortana. «Los escudos han caído al 67%. Hizo una pausa antes de añadir: «Propiedades radiactivas asombrosas». «Jefe, necesitas desactivar el piloto automático de navegación para que pueda ponerme al mando». Haverson y Polaski se acercaron al jefe. Haverson se sujetaba el pecho con una mueca de dolor a causa del espadazo. Polaski colocó una mano sobre el hombro del jefe maestro. «Tiene mala pinta», susurró. «Deja que vaya a buscar el botiquín al Pelican». El jefe se estremeció cuando lo tocó. Más tarde, vio que la mirada de preocupación de la piloto se convertía en «¿Qué era eso? ¿Miedo? Confusión?» signo de interrogación. «Cortana, explícame qué tengo que hacer», ordenó mientras se acercaba a la plataforma elevada que había en el centro del puente. «Polaski, tú y Haverson abrí la otra escotilla». «Señor». «Sí, señor», murmuró Polaski,
Con la voz tensa, Haverson y ella se acercaron a la escotilla y empezaron a trabajar. El jefe maestro echó un vistazo a las superficies de control. Cuando su mano empezó a moverse por encima de ellos, los controles planos se alzaron y se convirtieron en una telaraña tridimensional llena de la característica caligrafía del Covenant. ¿Dónde?, preguntó. Mueve tu mano medio metro a la derecha, dijo Cortana. 20 centímetros hacia arriba. Ese control. No, a la izquierda. Suspiró. Presiónalo 3 veces. Unas luces débiles iluminaron la superficie cuando el jefe lo tocó, destellaron con tonos rojos y naranjas, y después se enfriaron a un azul brillante. Ha funcionado, dijo Cortana. Los controles de navegación ya están en línea. Por fin puedo mover esta bañera. Sujetaos. La nave giró hacia babor. En las pantallas que aún funcionaban, aparecieron otros 4 cruceros Covenant que los perseguían y les disparaban. La nave insignia aceleró, pero los torpedos de plasma la seguían. No sirve de nada, murmuró Cortana. No puedo compensar nuestra inercia. Van a golpearnos. A menos que pueda realizar un salto estelar. Un trino rítmico provenía de una de las pantallas, que latía con un tono rojizo. Oh, no, dijo Cortana. El primer torpedo de plasma impactó. Un fuego rojo se desparramó por encima de las pantallas. Oh, ¿no qué?, preguntó Haverson. El generador estelar de la nave está inerte, contestó Cortana. Los controles de navegación desconectados debían de ser una trampa. Tiene que ser cosa de la IA de esta nave. Me ha atraído hasta aquí, a sabiendas de que el motor estaba desconectado físicamente del reactor. Puedo moverme todo lo que quiera, dar órdenes al generador de saltos estelares. Pero sin energía en el sistema no vamos a ir a ninguna parte. ¿Hay una IA Covenant?, murmuró Haverson, alzando una ceja. Carga las coordenadas para conectar físicamente el generador, le pidió el jefe maestro. Yo me encargo. 2 torpedos de plasma más impactaron y se desparramaron sobre los escudos. Los escudos de energía se están hundiendo, anunció Cortana. Sujetaos. El último disparo golpeó directamente la nave insignia. El casco se calentó, y el plasma arrancó varias capas de blindaje. La nave empezó a girar al expulsar varios penachos de metal sobrecalentado y vaporizado. Otro impacto igual romperá el casco, dijo Cortana, moviendo esta bañera a velocidad de emergencia. Cortana. Las coordenadas de conexión del reactor, insistió el jefe maestro. En su HUD apareció una ruta. Las salas de motores estaban a 20 pisos por debajo del puente. Eso no te hará ningún bien, le explicó Cortana. Tiene que haber partidas de caza élite esperándote. Y aunque consiguieses deshacerte de ellos, no hay forma de reparar la conexión de energía a tiempo. No tenemos ni herramientas ni instrucciones. El jefe echó un vistazo por el puente. Tenía que haber una forma. Siempre había una forma. Se inclinó sobre el borde de la plataforma central y agarró a uno de los mecánicos del Covenant que se escondían debajo de ella. Lo sacó de ahí adentro por la bolsa de flotación. La criatura chilló y se revolvió. Quizás no sepamos cómo hacerlo, pero esta cosa sí sabe, dijo, meneando al mecánico. ¿Te puedes comunicar con él? ¿Decirle lo que necesitamos? Hubo una pausa antes de que Cortana contestase. En el léxico Covenant, hay una extensa lista de comunicaciones. Solo dile que me lo llevo para que arregle una cosa. Muy bien, jefe, contestó Cortana. Una serie de pitidos agudos surgieron de los altavoces del puente, y el mecánico abrió los 6 ojos. Dejó de revolverse y se sujetó al jefe maestro con los tentáculos. Ha dicho que bien y que rápido, le contó Cortana. El resto, quedaos aquí. Si insistes, farfulló Haverson, con la cara pálida. La sangre ligoteaba de la herida del pecho. El jefe maestro miró fijamente a Johnson y a Locklear. No dejéis que el Covenant reconquiste el puente. Sin problemas, jefe, contestó el sargento Johnson. Se detuvo para darle una patada en los dientes al élite muerto, y colocó un nuevo cargador en su M5B. Manipuló el cerrojo de carga del arma, deslizó una bala en la cámara y se colocó en posición. Esos mariquitas del Covenant tendrán que acabar conmigo antes de poder pisar esta sala. En la pantalla, 2 de los cruceros Covenant dispararon de nuevo. El jefe miró como el plasma corría hacia ellos, como fuego que atravesase la negrura del espacio. Cortana, consígueme algo de tiempo, pidió el jefe. Haré lo que pueda, jefe, contestó Cortana, pero será mejor que te apresures. Me estoy quedando sin opciones. Cortana estaba enojada. Se había dejado engañar por la IA Covenant, porque eso debía ser la otra presencia en el sistema. Sin duda alguna, había ido directamente a arreglar el cierre de seguridad de los sistemas de navegación. No había hecho una comprobación rigurosa de los sistemas de la nave, asumiendo que solo la habían saboteado en un punto. Era un error que nunca habría cometido si estuviese operando a plena capacidad. Comprobó cada uno de los sistemas de la nave insignia, y después los bloqueó con sus propias medidas de seguridad. Cortana apagó sus sentimientos de rabia y culpa, y se concentró en mantener la nave de una sola pieza, y al jefe maestro con vida. Pero lo reconsideró y mantuvo activas sus emociones. La intuición que le proporcionaba ese aspecto de la programación de su inteligencia era demasiado valiosa para desactivarla en medio de una batalla. Hizo girar la nave insignia hacia el gigante gaseoso,
Threshold. Los disparos de plasma que se acercaban quizás quedarían afectados a causa del campo magnético del planeta. Si se atrevía a acercarse lo suficiente. Cortana dirigió una parte de la energía del escudo principal a las secciones de popa, lo que distorsionó la burbuja de protección que rodeaba toda la nave insignia. Hizo que las 7 torretas de plasma girasen hacia popa y dispararan un par de torpedos de plasma hacia la andanada que se les echaba encima. Las torretas de plasma se calentaron y eructaron unas llamaradas sobrecalentadas. Pero se convirtieron en una nube roja solo a unos metros del punto desde donde la habían disparado, la cual se hizo cada vez más fina hasta disolverse completamente. Descubrió un subsistema vinculado al control de armas. Era un multiplicador de los campos magnéticos. Así era como el Covenant daba forma y guiaba sus cargas de plasma. Actuaba como una lupa sofisticada. Pero había algo que no encajaba. Algo ya había penetrado en aquel directorio y había borrado el software. Cortana se juró que cuando capturase a aquella IA Covenant tan guerrillera la borraría línea a línea. Sin comprender cómo funcionaban los campos magnéticos que servían de guía, las torretas de plasma no le servían de más que de fuegos artificiales. Las cargas de plasma del enemigo, de todas formas, seguían llegando, ardientes como soles en miniatura, alcanzaron la nave insignia y estallaron ante los escudos reforzados de popa. Hirvieron sobre la energía plateada, hasta que los escudos fallaron y se apagaron. El plasma arrancó una porción del casco de popa como si fuese agua caliente disolviendo sal. Cortana sintió los golpes sordos de las descompresiones atmosféricas. Comprobó el estado del jefe. Su señal seguía a bordo, y sus lecturas vitales indicaban que seguía con vida. Jefe, ¿has llegado ya? Solo me queda un recurso. La radio se llenó de silencio plagado de estática antes de que el jefe maestro respondiese con un susurro. Casi. Ve con cuidado. Tu armadura está agrietada. No puedes adentrarte en zonas sin atmósfera. La luz de reconocimiento se encendió. Cortana sobrecargó los reactores del Covenant y trazó una ruta alrededor de Threshold. Tendrían que deslizarse por el borde externo de su atmósfera. El calor, la ionización y el campo magnético del planeta los protegerían del plasma. La nave insignia giró y se sumergió dentro de los hilachos de nubes. Unas tiras de nubes formadas por amoníaco blanco y bisulfuro de amoníaco ámbar flotaban en el aire en lazos sinuosos. Una mancha entre roja y violeta de compuestos fosfóricos giraba como un ciclón, provocando relámpagos que iluminaban una capa interna de cristales de hielo de color azul claro. Pero su nave ya no tenía escudos, y el calor de la fricción afectaba al casco hasta elevar la temperatura a 300 grados, cuando la nave se adentró en las superficies de la atmósfera. Cortana vio por las cámaras de popa que las naves Covenant que la perseguían como una bandada de aves de presa disparaban más torpedos. Venida por mí, murmuró. Ajustó el ángulo de entrada de la nave insignia para que el morro enfocase hacia arriba, lo que les proporcionaría un ligero impulso. Se concentró en el calor cada vez más elevado que había en la zona de la cola. Una estela turbulenta de aire caliente se elevaba detrás de ellos. «Cortana», dijo Pulaski, «nos estamos acercando al punto límite de salida de órbita. Te estás acercando demasiado al planeta. Soy consciente de nuestra trayectoria». Oficial técnico le espetó antes de apagar la radio. Lo último que necesitaba eran lecciones de vuelo. El primer rayo de plasma les alcanzó, rodó en la estela que dejaba la nave y se adentró explosivamente en la atmósfera. La nave insignia se tambaleó y se hundió a causa de la inestabilidad del aire, pero el plasma se esparció y no le causó más daños. Detrás de la nave insignia quedaba un rastro de cientos de kilómetros, una marca llameante encima de Threshold. Cortana experimentó un momento de triunfo, pero enseguida lo ahogó. Tenía un nuevo problema. La onda expansiva del golpe había alterado su trayectoria de vuelo. El calor y la ola de presión habían aligerado la atmósfera lo suficiente para hacer que la nave insignia cayese 700 metros. Contra la proa chocaban diminutos cristales de hielo. Se habían hundido demasiado. No tenían la energía necesaria para salir de la órbita. Seguirían dando vueltas a la atmósfera en espiral, hasta que las titánicas fuerzas de gravedad de Threshold los aplastasen. El jefe giró en medio del salto y afianzó sus pies en el suelo. Habían desconectado la gravedad en el hueco del ascensor. Eso había hecho que atravesar los pisos intermedios hubiese sido más sencillo, y había confiado en saltar esperando que no restaurasen la energía en esa sección de la nave. El mecánico agazapado en su hombro tecleó en el diminuto panel de control de la pared. Las puertas al fondo del hueco se deslizaron con un suspiro. Era curioso que a aquella criatura no le importase quién era John. ¿Acaso no sabía que sus razas eran enemigas? Era evidentemente inteligente, y podía comunicarse. Quizás no le importaban ni los aliados ni los enemigos. Quizás lo único que quería era hacer su trabajo. Había un pasillo delante de él, de 5 metros de ancho, con techo abovedado. Al cruzar un último arco, el camino se abría a una cavernosa sala de reactores. Las luces del corredor y las de la sala estaban apagadas. En el extremo de la estancia, de todos modos, las turbinas de los reactores, de 10 metros de alto, latían con rayos azules y proyectaban sus sombras en los muros. El jefe maestro encendió los filtros para ver en la oscuridad,
y los ajustó para eliminar el brillo de los reactores. Podía ver las siluetas de algunas cajas y de otra maquinaria. También notó que una de las sombras se movía, con el anadeo característico de un grunt. El movimiento se detuvo. Una emboscada. Claro, se detuvo. Escuchó y pudo discernir el jadeo de al menos media docena de grunts, seguidos de los incómodos y agudos chillidos que emitían aquellas criaturas cuando estaban excitadas. Esto le supuso un alivio al jefe maestro. Si hubiese un élite en la sala, habría mantenido una mejor disciplina y haría que los grunts estuviesen en silencio. Pero, de todas formas, el jefe maestro dudaba. No tenía escudos, y la armadura estaba agrietada. Había estado luchando sin descanso durante lo que ya le parecían años. Se veía obligado a admitir que su resistencia tenía límites. Un buen soldado siempre valoraba su situación estratégica, y en aquel momento su situación era crítica. Un disparo de plasma que le acertase podría infligirle quemaduras de tercer grado en el brazo y el hombro e incapacitarlo, lo que le daría a los grunts la oportunidad de acabar con él. El jefe flexionó el hombro herido, y el dolor le atravesó el pecho. Apartó de su mente la incomodidad y se concentró en el modo de ganar aquel combate. Era irónico que después de haberse enfrentado a los mejores guerreros del Covenant y de haber derrotado al Flood, estuviese a punto de morir a manos de un puñado de grunts. «Jefe, ¿has llegado ya?» «Solo me queda un recurso», casi respondió el jefe maestro en un susurro. «Ve con cuidado. Tu armadura está agrietada. No puedes adentrarte en zonas sin atmósfera». Hizo destellar su luz de reconocimiento para Cortana y se concentró en el problema que tenía delante. Usar granadas no era una opción. La explosión de una granada de plasma o de fragmentación al lado de las turbinas del reactor podía romper el contenedor. Eso solo dejaba el sigilo, y fuera de combate a los grunts. Quizás sí que usaría las granadas. Después de todo, el jefe maestro colocó una en el centro del hueco del ascensor. Agarró las 2 granadas de fragmentación que le quedaban y las apartó. Palpó los muros del hueco del ascensor y descubrió lo que buscaba. Una tira de cuerda óptica, no más gruesa que un cabello. Agarró unos 3 metros de cuerda. El mecánico bufó irritado al ver la destrucción. El jefe maestro pasó la cuerda por el interior de las anillas de las granadas y ató los cabos a unos puntos de anclaje que sobresalían unos 10 centímetros del suelo. Depositó las granadas en el espacio que había sobre la puerta abierta. La trampa estaba preparada. Solo le faltaba el cebo. Colocó una granada de plasma en el muro del fondo del ascensor y la activó. Corrió rápidamente hacia el pasadizo. Quedaban 4 segundos. La gravedad, todavía activa en aquella parte de la nave, le lanzaba hacia el suelo. Se fundió en las sombras y recorrió el muro 2 metros más, y se detuvo al poder esconderse en la parte interior de una abrazadera. 3 segundos. Un grunt emitió un grito de asombro y un disparo de plasma recorrió silbando el centro del corredor. 2 segundos. El jefe maestro agarró al mecánico que llevaba al hombro y colocó a la criatura en el punto en que la abrazadera se unía a la pared. 1 segundo. El mecánico se retorció un momento y después se quedó quieto, previendo quizás lo que estaba a punto de suceder. La granada de plasma estalló. Un destello de una luz intensa inundó el corredor y la sala contigua. El resto de grunts gritaron. Los rayos de plasma y una ráfaga de agujas de cristal llenaron el pasillo, impactando en el interior del hueco del ascensor. Los grunts dejaron de disparar. Una de las criaturas se asomó cautelosamente desde detrás de una de las cajas y dio un par de pasos. Soltó una risa nerviosa, y a continuación, al no encontrar resistencia, anadeó por el pasadizo hacia el ascensor. Le siguieron otros 4 grunts, que pasaron por delante del jefe maestro, ignorantes de que estaba escondido en el muro, a menos de medio metro de ellos. Se acercaron al ascensor, olisquearon el aire y entraron. Se oyó el débil tintineo de las anillas de las granadas al soltarse del cable. El jefe maestro cubrió al mecánico. Uno de los grunts chilló de pánico. Todos se dieron media vuelta y corrieron. Los estruendos gemelos cubrieron el hueco del ascensor. El corredor quedó cubierto de pedazos de carne y de metal. Uno de los disparadores de agujas cayó a más de 1 metro de distancia. Estaba roto, y la turbina de energía se apagaba. El jefe maestro lo recogió y se agachó al ver que un rayo de plasma volaba por encima de su cabeza. Buscó de nuevo la cobertura de la abrazadera. Intentó activar el arma, pero sin suerte. Estaba destrozada. El mecánico deslizó un tentáculo alrededor del arma y se la arrebató a John. Abrió la tapa y mostró los entresijos de su interior. La punta de uno de sus tentáculos se convirtió en un centenar de pelos finos y afilados, que barrieron el interior del arma. Un momento después volvió a montar el arma y se la devolvió por la culata al jefe maestro. El disparador de agujas zumbaba con energía, y las plumas de cristal que lanzaba brillaban con un tono violeta frío. Gracias, susurró. El mecánico trinó. El jefe maestro se asomó tras la abrazadera, esperó, con el arma en ristre, y se quedó completamente quieto. Tenía todo el tiempo del mundo, se decía a sí mismo. No había que apresurarse, que el enemigo se acercara. Todo el tiempo. Un grunt asomó el morro tras una caja, intentando encontrar a su enemigo. Disparó a ciegas por el corredor, y falló. El jefe maestro mantuvo su posición,
Alzó el arma y disparó. Un flujo de esquilas de cristal flotó por el pasadizo y empalaron al Grunt. Cayó de espaldas cuando las agujas de cristal explotaron. El jefe maestro esperó y escuchó. Lo único que oía era el suave zumbido de los reactores. Descendió por el corredor, con el arma en alto hasta que comprobó que la sala estaba despejada. Escuchó con cautela, para intentar descubrir el débil jadeo que le alertaría de la presencia de élites camuflados. Nada. El mecánico flotaba detrás de él, y corrió hacia el enlace de energía cortado. Siseo y gorjeó mientras empezaba a manipular rápidamente un bloque cuadrado de cristales ópticos, y a desenmarañar los circuitos internos. Cortana comunicó: he llegado al enlace. Parece que el mecánico sabe lo que se hace. Tendrás energía para el generador estelar en un momento. Demasiado tarde, contestó Cortana. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia.